Esta noche me acompañan en la mesa el productor de contenidos y mi colaborador de este proyecto Así las Cosas, el licenciado Máximo Calzado Reyes, también el licenciado politólogo Daniel Pou, a quien agradecemos por su presencia, el periodista dominicano y capacitado en asuntos económicos, demográficos, de comunicación digital, relaciones dominico-haitianas y sistemas políticos electorales y editor del blog elgrillo.do, Jonathan Liriano, y la licenciada en Ciencias Políticas, gerente de Estrategias y Medio en IRC, Micauris Santos Grullón. Bienvenidos, bienvenida. Me encanta tener gente joven en la mesa y que hagamos un contraste, Pou, con esta generación y estos conocimientos vastos en materia electoral y el sistema electoral dominicano para brindar un poquito de luz a nuestros televidentes. Sin duda alguna hay muchas cosas que comentar, pero por alguna parte debemos partir, ¿no? ¿Cómo estás, Pou? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Quizás yo no sé el elemento suficiente para el gran contraste, pero estoy en transición hacia ello. Aporta un poquito, un poquito. En verdad que sí, o sea, vamos a coger algo de ventaja. Mira, nada, creo que el contenido de esta noche tiene muchos temas que pocas veces han sido tratados dentro de lo que es el contexto de los términos de la participación democrática y las políticas públicas inclusivas en República Dominicana. Y que luego se repite a través de los canales en YouTube, ya están todos los programas para que ustedes puedan disfrutarlos. Máximo, hablábamos en términos de Latinoamérica, los países de la región, ¿cómo está el sistema electoral en los principales países que se llaman en sus estados democráticos, sociales y de derecho? Bueno, hablando de ese sistema, vemos, por ejemplo, el tema de la participación de la mujer, por ejemplo, en países como Perú y Ecuador, que sobrepasa el promedio de Latinoamérica. Perú tiene un 50%, inclusive Chile. Sin embargo, nosotros vemos aquí que tenemos un 33% de la cuota de la mujer, pero en la realidad, las mujeres que postulan son un 20%. O sea, hay un gran tema. Y entonces, cuando hablamos de el sistema electoral dominicano, hablamos de un nuevo enfoque, pasamos de una democracia representativa a una democracia representativa. Y ese es el gran reto que tenemos en República Dominicana. De representación a participación. Exactamente. Queremos decir. De hecho, tú estabas comentándonos antes de compartir este programa con los televidentes sobre un estudio que has hecho recientemente. Por favor, danos los detalles con relación al mismo, Micauris. Bueno, conectando un poco con lo que él decía, podemos ver que en cuanto a participación femenina, que eso es un área que muchos tocan, pero que poca gente va al detalle, únicamente se está cumpliendo una cuota del 33.3% a nivel de regidurías. ¿Por qué? Porque tenemos listas de votación cerradas y bloqueadas. Entonces eso permite que el 33.3 sí se aplique. En el caso, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, es sumamente baja, es, qué sé yo, no representa la cantidad que debería de ser, que es de un 21%, o sea, muy lejos del 33%. A nivel de las alcaldías, que se utiliza el formato de alternabilidad, un síndico o una alcaldesa y un vicealcalde o viceversa, lo que se está usando es que se está poniendo de accesorio a la vicealcaldesa, y tenemos una representación muy ínfima en esa área, solamente alcanza el 9%. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos, ¿está siendo el sistema coherente con la participación que le quiere dar a la mujer? Porque si es así, entonces tenemos, como hablamos tras bastidores, el asunto de la fórmula electoral y el tipo de votación. El voto preferencial, que se ha hablado muchísimo sobre eso y que se nos vendió como que es de superparticipación, lo que hace que fomenta el clientelismo político, el liderazgo individual y no el de partidos, y encarece mucho más la campaña electoral y no da acceso tal vez a las mujeres, que tal vez quieren salir de las regidurías y escalar a las cámaras de diputados y del Senado. Accesorio, reservar esas cuotas para que la mujer tenga finalmente alguna posición, tenga allí algún cargo electivo, es lo que planteas. Y se ha discutido mucho en medios de comunicación. Pou, históricamente usted tiene ahí el bagaje histórico de todo lo que ha pasado en República Dominicana. Vemos ciertamente que pronto tendremos un cambio, ve esta generación empoderada a nivel de Latinoamérica. ¿Tenemos quizás luz en ese sentido o seguiremos igual? Mire, en República Dominicana todo paso de avance cuesta un esfuerzo inaudito. Si nos comparamos con los demás países de América Latina, República Dominicana, en términos de construcción democrática, es el país que ha tenido los procesos más tortuosos.
Bueno, en términos electorales, por primera vez una mujer se postula aquí a la vicepresidencia de la República en las elecciones generales de 1962. Se trató de la doctora Josefina Padilla Viuda Sánchez, que acompañó con el partido del Machete Verde, el Partido Social Cristiano, al doctor Alfonso Moreno Martínez. Dos personas que eran íconos del antitrujillismo, que era el elemento que realmente más calaba en términos emocionales en la sociedad dominicana, que acababa de salir de la dictadura. Y ambos, uno porque viene del exilio, don Alfonso Moreno Martínez tuvo que dejar el país para irse al exilio y salvar su vida, y doña Josefina Padilla porque era viuda de un mártir de la dictadura, el doctor Rafael Augusto Sánchez Sanjay, Papito Sánchez. A partir de ese momento, la mujer empieza a calar algunas posiciones dentro de la estructura del Estado, pero no a través de puestos legislativos. Hay un interregno de tiempo muy grande, sobre todo entre 1966 y 1974, donde existen pocos puestos de elección que le son conferidos a mujeres. Claro, hay que saber que en un momento determinado, por ejemplo, el doctor Joaquín Balaguer nombró en todas las gobernaciones provinciales mujeres. Una manera de él incorporar dentro de su visión de lo que era el avance a la mujer, al tren gubernamental. No hay que dejar de decir también que Trujillo también tuvo gobernadoras mujeres. Isabel Mayer en Montecristi fue madrina de Manuel Aurelio Tavares Justo, fue gobernadora. Le dio el voto a la mujer. Nombrada, Le dio el voto a la mujer. Trujillo le concedió una de las reformas constitucionales más importantes y trascendentes. ¿Trujillo le concedió o le hicieron a Trujillo conceder? No. Son cosas distintas. Aquí no hubo una sola manifestación de la mujer en contra de Trujillo para reclamar. Si a nivel internacional pero el tema era, había el ambiente internacional que había, había una tendencia internacional. La dictadura. Si lo hubiesen dejado, Y no la mala permite publicidad nunca. que tenía la dictadura. Pero No había una tendencia. Ninguno de los derechos, ningún derecho en una sociedad se consigue por una concesión. Es el avance de los pueblos que los pueblos van adquiriendo los derechos. Bueno, en el caso dominicano existía existía la necesidad de que la mujer votara. No, No se dio el movimiento interno porque era una dictadura, pero Bueno, América Latina estaba pero cambiando. Hubo que pelearlo, No, espera, porque aquí tampoco hay que Los derechos llamarse no se dan, Paul. a posiciones de... Trujillo produce el código laboral más moderno de América Latina, sin huelgas y sin ningún tipo de... ¿Por qué? Porque Trujillo era un tipo que presumía de estar al último grito A la vanguardia. de la vanguardia de lo que pasaba era en los países. el Estado de Derecho. Dense cuenta, Trujillo, antes de hacer cualquiera de sus desafueros, lo primero que hacía era una ley que protegía ese desafuero, que lo colocaba como un acto legal. Pero una ley para proteger cuando él quebraba todas las libertades. Las libertades, pues Bueno, sí. ese es el cinismo de la Él dictadura. legitimizaba sus actos, incluso sus actos criminales los legitimizaba. O intentaba, porque no lo legitimizaba. Yo quiero dejar a Bueno, Trujillo los fuera. legalizaba. Sí, vamos a dejar a Trujillo fuera de esta conversación, porque las informaciones que hemos estado compartiendo con nuestros televidentes van desde 1962, Pau, hasta las últimas o las más recientes elecciones en República Dominicana, 2012. Tenemos varios acuerdos, tenemos allí varios triunfos, tenemos algunos acuerdos que no fueron positivos. Entonces, ¿cómo vemos en la historia, Liliana, tú como joven, cómo ves todos esos procesos en nuestro país? Bueno, la República Dominicana, su aparato político electoral, sobre todo después de la caída de Trujillo, ha sido muy débil. Todos sabemos los distintos momentos de fraude electoral, sobre todo con el caso de Balaguer, han sido recurrentes. Y todavía, después de la salida de Balaguer del escenario político, de la dominación del escenario político electoral, tenemos serias deficiencias en el aparato político electoral de República Dominicana, porque sigue en manos de grupos particulares, grandes partidos que representan a los mismos intereses y una normativa que dificulta que aparezcan nuevas fuerzas políticas con propuestas distintas. Si tú te fijas ahora mismo, las principales fuerzas políticas
que se disputan el poder en República Dominicana son fuerzas políticas que participan del mismo campo ideológico, no son distintas ni siquiera en las propuestas. Danilo Medina te puede tener un poquito de maquillaje y en el cambio, pero no te cambia en su propuesta programática elementos fundamentales en la economía, en la política, en la participación del poder. Entonces, tenemos que un PLD, un PRD y un PRM se mueven en el mismo espectro ideológico. Y esto pasa y se distribuye en todos los recursos porque tienen toda una estructura legal que se han creado para ellos mismos. Es una especie de captura del Estado que incluye la captura de la normativa. Y por eso tenemos una Junta Central Electoral como la que tenemos. ¿Cómo la tenemos? ¿A qué te refieres como la que tenemos? ¿Qué quieres decir conflicto con eso? permanente ahí con la Junta Central Electoral. Y con el Tribunal Superior Electoral también. Hay una gran falta de confianza. Mira, la falta de confianza en el órgano rector de un sistema electoral, que en este caso es la Junta Central Electoral, por la parte administrativa, es grave. Y no tiene que ver solamente con la falta de confianza de la mayoría de la población, sino por la falta de confianza de los actores que participan en el debate político, que viene siendo cerca del 10% de la población. Eso es un dato, una proporción promedio en regiones como América Latina. Y eso, que decimos que somos muy políticos. Que participa activamente, podrían llamarse los gladiadores de la política. Entonces tú tienes un conflicto permanente de la oposición con la Junta. Fíjate que cuando Hipólito Mejía pierde las elecciones, todo el país estaba a la expectativa, a la espera de lo que dijera Hipólito Mejía, porque lo que se sentía era una desconfianza y un posible desconocimiento de la decisión mayoritaria, porque había un desconocimiento, una falta de confianza en el órgano, que todavía existe, y así si buscamos la prensa, hay una recurrente, una permanente acusación de parcialidad con una parte de la Junta Central Electoral, y eso es grave, porque la base de un sistema electoral, de un sistema político electoral, es la confianza. A mí me gustaría que tratáramos el tema de países de la región POU como planteábamos, el hecho de que un ciudadano, una ciudadana pueda acceder, puede ser elegido por su comunidad, por su demarcación. Eso sería maravilloso para un sistema democrático en un país. Entonces, me pregunto, ¿en República Dominicana pudiéramos apelar a ello en el futuro? Bueno, A que no sea a través de un partido mayoritario, a través de un partido político. Son dos cosas diferentes, porque aquí indiscutiblemente ahora mismo una situación bastante difícil, porque el distanciamiento entre la estructura de partidos y la ciudadanía es un distanciamiento que es cada vez más manifiesto y hay una desconexión total. O sea, estamos frente a un electorado sumamente instrumentalizado que viene a responder a toda una serie de técnicas y recursos que sirven para movilizar las voluntades. Ahora bien, en la República Dominicana se pueden tener candidaturas independientes. La ley electoral contempla las candidaturas independientes, pero la contempla con una serie de condiciones y solamente candidaturas independientes hacia puestos congresuales y municipales. Pero la contempla con una situación muy particular. ¿Cuál es esa? Se requiere la firma hasta del 14% de los habitantes de una provincia. ¿Pudiéramos conseguir eso, Micauri, tú crees, en el futuro, el 14% de firmas? Podría darse un fenómeno, porque tuvimos hace poco el caso del Bronco en México, que hizo toda una elección que llamó la atención de todo el politólogo alrededor, desde comunicación política hasta la forma de presentar su candidatura, que por los mecanismos de control para presentarla fue y se presentó con las manos atadas, porque decía que el Estado le ataba las manos. Pero más que apelar a las candidaturas individuales, yo considero que nosotros debemos apelar por salvar el sistema de partidos. Salvarlo. Sí, porque es que yo no consigo una democracia medianamente madura sin un sistema de partidos. Entonces, ¿qué sí podríamos hacer que iría de paso a ayudar a las candidaturas individuales? Abaratar el costo de las campañas. Mientras que los costos de la campaña estén tan altos, nadie, a menos que sea rico, puede presentar una candidatura y ganarla, ya sea individual o dentro de un partido. Estoy pensando, Máximo, Liriano, Pou, Micauri, estoy pensando en esa práctica clientelar. Nuestra República Dominicana está acostumbrada a que el candidato vaya, ofrezca, regale, resuelva económicamente los problemitas que tiene en el barrio, en la provincia. Entonces, cambiar eso amerita también un cambio
en todo De la nuestro cultura ADN cultural. Exactamente. Yo creo que estamos como un poco más lejos de ahí, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema dominicano y el sistema democrático dominicano. Porque muchas veces hablamos de los partidos y de los políticos, pero hay un componente de la ciudadanía que es también corresponsable de todo ese tema. Entonces, cuando hablamos de candidatura independiente, porque muchas veces la gente vota, yo no voto por fulano porque fulano no va a ganar. O sea, hay una predisposición. Entonces, es cierto. Entonces hay un tema cultural. Pero si tú no votas por fulano, que es una persona, un líder comunitario que tiene actitudes, entonces nunca vamos a cambiar este sistema. Tienes un caso de alguien que pasó, una vez me comentabas que la gente le castigó con el voto. Por ejemplo, en el año 2010, en las elecciones congresuales y municipales, había un caso en Piedra Blanca, creo que de Bonao, dos municipios, donde los síndicos que estaban eran del PRD. Y esos síndicos implementaron presupuesto participativo. Entonces, había un hermano del PRD y otro del PLD. Entonces, el del PLD, con todos los recursos del Estado, no pudo, volcó todos los recursos del Estado hacia ese municipio, pero la gente votó por el candidato del PRD. Porque era el síndico que estaba haciendo lo que ellos querían. Y ellos dijeron, no me importa, no importa de qué partido sea, lo que me importa es que bache la calle, recoja la basura, que haga su trabajo. Que haga su trabajo. Entonces, hacia ahí, porque también nosotros tenemos una responsabilidad de la ciudadanía. Aunque estoy de acuerdo con lo que plantea mi cabro, de que una ley de partidos efectivas, de las tantas propuestas que se han hecho, obvio, vendría a regular todo esto. Sí, dentro también de la reforma del sistema Aquí electoral. hay una normativa que regule realmente y que permita, que garantice la igualdad en la competencia. Un sistema político democrático, una democracia, uno de los principios existentes y que son base también es la competencia y la igualdad de condiciones. Tenemos una falta en la normativa, una falta de voluntad para aplicar la normativa que existe, y lo que se veía como un avance en la aprobación de la ley de partidos ha sido frustrado por este capullo y no tabaje, como se dice en los barrios, que ha hecho el PLD con el proyecto que había, que lo presentó la Junta. Y también había un proyecto que lo había presentado el PNUD, pero las fuerzas que están en el poder ahora mismo no quieren ningún tipo de garantía de la igualdad para la ciudadanía dominicana en los procesos electorales. Mira, eso está todo en la red. Hablábamos de ello, del acceso a la información, de lo que está público. Ustedes pueden consultarlo en la internet. Todas las propuestas de cada uno de los grupos que las hizo, ustedes pueden ahí verla en detalle. Nos vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso, un poquito de la ley de partidos, algunas propuestas en la mesa. Y recuerdo el caso reciente en Santiago. Fue un movimiento, fue la ciudadanía. Alguien debe empoderarse para retirar toda esa publicidad. Por eso el compromiso y por eso nosotros también tomar acción. Después de la pausa, más en Así las Cosas.